Saludos, conejo negro, soy Yerick, saludando desde Calpulalpan, Tlaxcala. Espero que tengan un gran año y que su canal crezca bastante. Gracias por su contenido, son los mejores. Hoy me pongo en contacto para contarles las siguientes historias. 1. Esta anécdota le sucedió a mi tía, hermana de mi padre. Para que te des una idea de lo horrible que estuvo, a la señora le costó muchos años reponerse de lo acontecido. Incluso después de superar el impactante evento en cuestión, ella enferma muy seguido de los nervios y de ansiedad. Ya nunca volvió a ser la misma, su vida cambió para siempre. En los 70s mis abuelos optaron por lo sano y decidieron separarse. 4 de sus 6 hijos ya estaban casados, juntados y tenían familia, excepto mi padre y mi tía. Mi abuela Josefina, que en paz descanse, se salió con sus 2 hijos de la casa de mi abuelo y juntos se fueron a rentar un cuarto cerca de las vías del tren, en la casa de una señora mayor. La señora les abrió un cuarto grande en donde había una cama, muebles y un tocador con un gran espejo. Todos estos muebles tenían telas que los cubrían. La única regla que dio la señora fue que por favor no usaran la cama del cuarto y sin decir por qué, se salió de la habitación para que mi abuela e hijos dispusieran de ella. Aquella instrucción era ilógica y no tenía sentido porque de otra manera ellos no tendrían dónde dormir. Al desempacar decidieron que mi abuela y mi tía dormirían en la cama, así es, la cama que se les dijo que no usaran, y mi padre en un sofá en el mismo cuarto. Consigo llevaban un gato mismo que empezó a actuar muy asustado al entrar al cuarto. Quizá por el cambio de casa, pensaron. Los días siguientes transcurrieron normal. Mi abuela y mi tía gradualmente quitaron las mantas de los muebles y comenzaron a usar regularmente el tocador. Se dieron cuenta de que cada vez que el gato se subía al mueble y veía el espejo, comenzaba a maullar sin control, caminando de un lado a otro del tocador, como si viera algo en el espejo, como si algo lo inquietara. Un día, mientras mi abuela lavaba la ropa en el patio de la vecindad y mi padre movía algunas cosas fuera del cuarto, escucharon un espantoso grito en la recámara. Al llegar a ver qué había pasado, encontraron a mi tía tirada en el piso, inconsciente, sin poder respirar. Mi abuela y la dueña de la casa intentaron reanimarla con alcohol, cambiándola de posición, sacudiéndola. Muy pronto más personas que también rentaban la casa colmaron el cuarto y se sumaron para ayudar. Intentaron de todo, pero nada de lo que hicieron dio resultado. Los minutos pasaban hasta que las señoras, entre sollozos y lágrimas, comenzaron a decirle a mi abuela que ya dejara que su hija se fuera en paz, que muriera tranquilamente. No sé por qué a nadie se le ocurrió que debía asistirla a un médico. En fin, en ese momento mi padre se abrió paso entre las señoras y levantó a su hermana para apoyarla en la cama. Comenzó a presionar su torso con sus manos una y otra vez hasta que mi tía volvió a respirar. Después de un buen rato de estar desvanecida, la dejaron descansar y al preguntarle qué había pasado, qué le sucedió, ella contestó: barría el cuarto cuando comencé a escuchar que bajo la cama arañaban la madera, la arañaban nerviosamente como si algo estuviera atrapado debajo. El gato comenzó a desesperarse y a ponerse esponjado. Lo vi maullando sin control mientras miraba obsesivamente bajo la cama. Al asomarme para ver qué lo tenía así, vi a una figura negra. Un hombre con el rostro muerto que repentinamente salió arrastrándose y me tiró al suelo. A partir de ese día mi tía siguió teniendo esos desmayos repentinos. Iba a dar al hospital, se sentía descompensada, acudía a psicólogos, doctores y especialistas, pero lo que ella veía siempre eran sombras, espectros. Mencionaba que ese ser la seguía, que en cada espejo podía verlo, aunque la mayoría de veces solo de reojo.
Lo encontraba atrás de ella, acechando, escondido en la esquina de cualquier habitación, y juraba que él se la quería llevar. Pasaron un par de años en los que mi tía no mejoró. Se mudaron de esa casa hasta que por obra del destino mi padre se unió a una congregación gnóstica, en donde contó lo que ocurría con su hermana al instructor. Asombrado por lo acontecido en el cuarto en renta, este pidió verla para hacer un diagnóstico. Al día siguiente mi tía asistió y se le hizo una especie de limpia. Se dijeron oraciones y al final ella dice haber sentido que algo muy pesado se le desprendía de los hombros, de la espalda. Para finalizar el acto de sanación, el instructor pidió que lo llevaran a la casa donde rentaban el cuarto para preguntar quién solía dormir en esa cama. Al llegar ahí se le preguntó a la señora de quién era el cuarto y quién dormía en esa cama. Esa recámara era de su ex esposo, él dormía ahí. Murió solo en esa misma cama hace 6 años. La señora colocó las sábanas porque a veces creía verlo en el reflejo del espejo del tocador. Hasta la fecha mi tía lo sigue viendo, aunque ya no tan seguido, ya no la asedia, pero cuenta que aún lo ve de reojo en los espejos de cualquier lugar. Más o menos una vez al mes, mi abuelo regresaba al pueblo desde la Ciudad de México. La zona militar a la que pertenecía estaba en la capital. Él solía llegar de noche o madrugada al pueblo de Calpulalpan, a casa de mis abuelos. Esta se encontraba a 2 cuadras de la iglesia. En esos ayeres había un jagüey a media cuadra de su hogar, lugar en donde pasaban a tomar agua los animales como vacas, borregos y caballos. Ese jagüey tenía mala reputación, pues varias personas, incluyendo niños, habían perdido la vida ahogados en ese cuerpo de agua. Desde siempre se creyó que ahí había criaturas o espectros que se llevaban a la gente. Incluso se decía que la Llorona rondaba cerca, pues se le había escuchado gritar por la madrugada. Mi padre era muy pequeño cuando comenzó a notar que cada que mi abuelo regresaba de la zona militar venía bastante molesto. Desde antes de entrar a la casa venía maldiciendo, desde la calle se le oía hablar con groserías y al charlar con su esposa, mi abuela, mi padre escuchaba lo siguiente: «Esa vieja no sé qué se pretende». «¿De qué hablas, Filemón?», preguntaba mi abuela. «Esa loca, en los últimos meses cada que vengo siempre me está esperando». «¿Pero quién? ¿De quién hablas?». Desde unas cuadras atrás, antes de llegar a las escaleras de la iglesia, veo como que ya me está esperando. Paso justo frente a ella y dirige su rostro hacia mi dirección. Sé que me está viendo. No puedo apreciar bien su rostro, pues un manto blanco lo cubre, pero a leguas se le ve que esa vieja no es de aquí, no está viva, su vestido está corroído por el tiempo. Lo poco que puedo ver de su rostro a través de la tela que le cubre solo son restos, despojos, ojos muertos en una cara cadavérica y el pelo enmarañado, manos y pies desnudos, grises y enfermos. Además de que siempre al llegar a casa, minutos después, se escucha el grito largo de esa maldita mujer. «¿Será que es una indigente?», contestó mi abuela. «Las noches en que llego a casa, o mejor dicho, las madrugadas, ella está ahí con frío o lluvia, no importa el tiempo que haga, siempre sola, sentada, esperando». Nunca me he acercado más de algunos metros. Los vecinos me han comentado que esa mujer es un espectro que aparece muy de noche y desaparece con la niebla de la mañana. Desde la primera noche le pregunté si estaba bien, si necesitaba ayuda. Ella jamás responde, no hace ruido ni gesto alguno.
solo me observa. He preguntado a los sacerdotes de la iglesia si la han visto de día, pues quizás sí se trate de una indigente, pero ellos solo se limitan a decir que debemos encomendarnos a Dios cuando veamos cosas así. Justo terminaba de comentar esto mi abuelo cuando se escuchó el alarido largo de una mujer, callando de golpe la conversación de mis abuelos. Un grito agudo, fuerte y aterrador, seguido por otras 3 veces más. Después de eso, sollozos y lloriqueos que se desvanecieron a la distancia. Tres. Hace años, en 2004, aún vivía don Manuelito. Él era pastor. A menudo se le veía arreando borregos y vacas por la calle en la que vivía. Era muy viejo, 90 y tantos años. Un día lo encontré a él y a mi padre charlando. Me acerqué a saludar y al escuchar su plática decidí quedarme. Y esto fue lo que escuché. Yo era un niño cuando mi padre decidió que ya tenía edad para llevar a pastar a los animales. La rutina era simple: salir muy de mañana, cuidar a los animales todo el día y regresar antes de caer la noche para evitar ladrones, depredadores y que los animales se pierdan en el camino. Uno de tantos días salimos algo lejos, encontramos una barranca, era profunda, los árboles la ocultaban. Queríamos llegar al otro lado, así que bajamos el rebaño y subimos al otro extremo. Seguimos caminando aún más hasta encontrar un lugar bueno donde los animales pastaran. La tarde iba pasando sin novedad. Pues no me la va a creer usted, pero a mí me pareció que en cuestión de minutos, en menos de un cuarto de hora ya teníamos nubes negras sobre nosotros. Pasamos de un día soleado con pocas nubes a tormenta inminente. Al instante comenzó a llover. Esa lluvia nos hizo refugiarnos bajo unas enormes rocas cerca del bosque, en un cerro. A como pudimos logramos mantener a los animales juntos y no mojarnos tanto. Mi padre estaba molesto pues la lluvia complicaría todo. Saldríamos de regreso a casa por la noche y eso no era bueno. Dicho y hecho, la lluvia nos retrasó tanto que ya era muy noche cuando nos permitió retomar el camino. Nos fuimos andando a oscuras. El cerro en el que estábamos tenía una pequeña planicie. Al observar con atención, mi padre determinó que de ahí no íbamos a poder salir tan fácil. Me tomó del hombro y con un gesto de silencio me señaló el cerro que habíamos dejado atrás. En este había varias luces rojas que danzaban. Se movían como luciérnagas, salvo que éstas eran mucho más grandes y brillaban más. Yo al momento no sabía por qué eso era importante, solo sabía que ahora debíamos avanzar más rápida y cautelosamente. Avanzamos así casi una hora hasta llegar a los árboles que rodeaban la barranca que cruzamos por la mañana. En ese momento ya no se veían las luces en los cerros ni en el bosque. Imagina la gran dificultad que cargábamos con nosotros, pues además teníamos que bajar a los animales. Cuando encontramos la bajada, que de por sí era difícil de hallar, ya que casi todo era barranco y terreno accidentado, los animales dejaron de caminar. A los pocos que amarramos y tratamos de bajar se ponían muy nerviosos, no se dejaban, se jalaban hacia atrás. Mi padre me pidió que me quedara a vigilar al ganado mientras él iba a ver por qué los animales estaban tan alterados. Se fue agachando, se perdió entre los árboles y cuando regresó lo vi igual de alterado que el rebaño. Volvió con un semblante muy marcado de preocupación y volteaba para todos lados. Con temblor en la voz me dijo que dejara a los animales y fuera con él solo un momento. Agachados caminamos entre los arbustos y los troncos. Pocos metros antes de llegar a la orilla vi las luces de una fogata, sombras y luces provocadas por el fuego.
Al asomarnos, casi arrastrándonos y rodeados del mayor de los silencios, vi a un grupo de mujeres que hacían contorsiones frente a la hoguera. No podría decir que bailaban, a mí me parecía más que estaban en un trance, como intoxicadas, fuera de sí, en una especie de éxtasis, haciendo movimientos errantes, hablando lo que parecía ser otra lengua, a veces en voz baja y otras gritando de repente. Estaban completamente desnudas en el helado campo, de noche, después de una tormenta. Obviamente esto tenía preocupado a mi padre y a los animales, y debo admitir que eso era algo fuera de serie, pero aún no encontraba cuál era el problema. Yo era muy inocente e ingenuo. Vi a mi padre con una mirada desconcertada y él me señaló con su mano para que observara bien. Esas mujeres tenían patas de chivo, tenían pezuñas bajo la pantorrilla. Quedé tan asustado que mis brazos y mis piernas no me respondían. Al instante sentí piquetes en la columna y todo mi cuerpo erizado. Enseguida mi padre y yo buscamos un sitio donde pasar la noche, lejos de la barranca. Al día siguiente regresamos a casa. Nos hacían falta 4 borregos, mismos que días después encontramos en el barranco, cerca de la hoguera, muertos, secos, como si hubieran perecido deshidratados o de hambre. Ningún depredador los mató ni se los comió, no había lucha ni desmembramiento. Solo quedaron las pieles. Sabíamos que eran nuestros porque estaban marcados. Esa noche dejé de ser ingenuo. Fue la primera vez que vi a una mujer desnuda y voy a serle sincero, don Carlos, estoy consciente de lo que eran esas jóvenes y lo que hacían. Rendían sus respetos al diablo, pero a lo macho le diré que eran muy hermosas. Estas historias llegaron a nuestro correo. Mandamos un saludo a Yerick, a la familia Luna y a los Meneses. Si quieres escuchar tus historias en una recopilación, no dudes en escribir a nuestro correo. Recuerda que también puedes participar en la elección de temas de las próximas recopilaciones. En los comentarios puedes dejar tus sugerencias. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.